Miren a su alrededor por un momento y háganse una pregunta que parece simple, pero que esconde el secreto de nuestra supervivencia económica. ¿Qué es realmente ese billete que tienen en su billetera o ese número que ven en su aplicación bancaria? La mayoría de la gente cree que el dinero tiene valor por sí mismo, pero la realidad es mucho más frágil y, me atrevería a decir, aterradora. Imaginen que viven en un edificio gigante donde todos los vecinos han acordado usar fichas de lavandería para comprar comida, pagar la renta y ahorrar para el futuro. El administrador del edificio es el único que puede imprimir esas fichas. Durante décadas todos confiaron en él porque prometió que las fichas siempre tendrían valor. Pero un día, el administrador empieza a imprimir fichas sin control para pagar sus propias deudas personales y, para colmo, decide que ciertos vecinos ya no pueden usar sus fichas porque no le caen bien. ¿Qué creen que pasará con el resto de los vecinos? Empezarán a buscar otra forma de intercambiar valor, ¿verdad? Pues bien, ese edificio es el mundo, el administrador es Estados Unidos y esas fichas de lavandería son el dólar. Hoy vamos a desglosar una de las tendencias más preocupantes y masivas de nuestra era, el fin de la hegemonía del dólar. No es una teoría de conspiración ni un rumor de redes sociales. Es un cambio tectónico en la estructura misma de la civilización. Hoy les presentaré 3 razones fundamentales. 3 grietas insalvables que están haciendo que el dólar deje de importar. Primero, la militarización de las finanzas. Segundo, el surgimiento del bloque de los BRICS y el nuevo orden multipolar. Y tercero, la descomposición interna de la deuda estadounidense. ¿Están preparados para entender por qué el suelo que pisan financieramente está a punto de romperse? Para entender hacia dónde vamos, primero debemos entender dónde estamos y cómo llegamos aquí. ¿Saben qué es lo que hace que el dólar sea especial? Se llama moneda de reserva. Esto significa que la mayoría de los países del mundo guardan sus ahorros en dólares y utilizan el dólar para comerciar cosas importantes, como el petróleo, el gas o el trigo. Durante casi 80 años, el dólar ha sido el sistema operativo del mundo. Imaginen que el dólar es como el sistema Windows o Android de sus teléfonos. Todo el mundo lo usa porque es el estándar. Pero ¿qué sucede cuando el dueño de ese sistema operativo empieza a usar su poder para castigar a los usuarios? Aquí es donde entra nuestro primer punto crítico: la militarización de las finanzas. En el año 2022 ocurrió algo sin precedentes. Tras el conflicto en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados decidieron congelar más de $300 mil millones en reservas de divisas que pertenecían a Rusia. Imaginen que ustedes tienen una cuenta de ahorros y un día el gerente del banco decide que ya no son suyos. Rusia no pudo usar su propio dinero para pagar sus deudas o importar medicinas. ¿Adivinen qué pensaron el resto de los países del mundo al ver esto? Países como China, India, Brasil o Arabia Saudita se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué no nos lo podrían hacer a nosotros mañana? Este acto rompió la regla de oro de la confianza internacional. El dinero es, en esencia, un contrato de confianza. Pero si el emisor puede decidir arbitrariamente quién puede usarlo y quién no, entonces el dinero deja de ser una herramienta económica para convertirse en un arma política. ¿Por qué es esto importante para ustedes? Porque cuando la confianza se rompe, la gente busca alternativas. Es como cuando un amigo te traiciona. El mundo ha dejado de confiar en el dólar como un refugio seguro. Estamos viendo lo que los economistas llaman la desdolarización. Países que antes eran aliados incondicionales de Washington, ahora están buscando desesperadamente formas de comerciar sin usar el dólar. Si el mundo deja de necesitar dólares para comprar petróleo o para guardar sus ahorros, la demanda de dólares caerá en picada. Hablemos de un experimento histórico fascinante. Piensen en el Imperio Británico del siglo XIX. En aquel entonces, la libra esterlina era lo que el dólar es hoy. Los británicos pensaban que su dominio duraría 1000 años, pero la libra perdió su trono frente al dólar. El dólar está viviendo hoy su momento de declive británico. Pero esta vez, el retador no es una sola moneda, sino un bloque entero de naciones. Aquí es donde entra nuestro segundo punto. El ascenso de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque ya representa más del 35% del Producto Interno Bruto Mundial, superando al G7. Estos países no solo están hablando,
están actuando. Están creando sus propios sistemas de pago alternativos al SWIFT. Cuando China le compra petróleo a Arabia Saudita y le paga en yuanes, o cuando India le compra gas a Rusia y le paga en rupias, el dólar se vuelve irrelevante en esa transacción. Antes, el dólar era obligatorio para el petróleo, el petrodólar. Pero ese pacto se ha roto. Arabia Saudita, que fue el pilar del petrodólar desde los años 70, ahora está aceptando otras monedas. Esto es como si de pronto en todas las estaciones de servicio de su ciudad dejaran de aceptar la tarjeta de crédito que ustedes siempre usan. De repente esa tarjeta pierde su utilidad. ¿Por qué esto le afecta hoy mismo al ciudadano promedio? Porque el nivel de vida de los países occidentales ha sido subsidiado por el hecho de que el resto del mundo tiene que usar su moneda. Al ser la moneda de reserva, Estados Unidos puede imprimir dinero sin sufrir las consecuencias inmediatas de la inflación. Pero cuando el mundo deje de absorber esos dólares, toda esa inflación regresará a casa. Es como si ustedes pudieran escribir cheques sin tener fondos en el banco porque saben que nadie los va a cobrar nunca. Pero el día que todos deciden ir al banco a cobrar sus cheques al mismo tiempo, su mundo se viene abajo. Pasemos al tercer punto, la descomposición interna del sistema estadounidense. ¿Saben a cuánto asciende la deuda pública de Estados Unidos en este momento? Supera los 34 billones de dólares. Es un número tan grande que la mente humana no puede procesarlo con facilidad. Actualmente, Estados Unidos gasta más dinero pagando los intereses de su deuda que en todo su presupuesto de defensa. El país con el ejército más poderoso del mundo gasta más en intereses bancarios que en sus portaaviones. ¿Es esto sostenible? La respuesta es un rotundo no. Imaginen a una familia que vive en una mansión increíble, pero un día descubren que la mansión está hipotecada y todas las tarjetas están al límite. Esa familia solo puede mantener las apariencias si el banco le sigue prestando dinero. Pero, ¿qué pasa cuando el banco duda? El banco le sube los intereses. Cuando el gobierno tiene que imprimir dinero solo para pagar los intereses de lo que ya debe, entramos en un ciclo de hiperinflación técnica. El valor del dólar no cae frente a otras monedas necesariamente, cae frente a la realidad, frente al precio de la carne, del combustible y de la vivienda. Ustedes sienten que las cosas están más caras, pero la verdad es que su dinero vale menos. Una moneda débil crea una sociedad fracturada. Miren lo que está pasando hoy en las calles. Hay una sensación de desesperanza, una brecha generacional, donde los jóvenes sienten que nunca podrán comprar una casa. Esto no es casualidad. El dólar ha sido el pegamento que ha mantenido unido al orden mundial desde 1945, pero ese pegamento se ha secado. Las tensiones geopolíticas que vemos hoy son en realidad luchas por ver quién escribirá las reglas del próximo sistema monetario. ¿Será un sistema basado en el oro? ¿Será un sistema basado en criptomonedas descentralizadas? ¿O será un sistema digital controlado por los bancos centrales que eliminará nuestra privacidad? Esta es la gran pregunta de nuestra era. Estamos viviendo un momento histórico similar a la caída del Imperio Romano. ¿Saben por qué los medios de comunicación no hablan de esto con claridad? Porque el sistema depende de que ustedes sigan confiando. Si todos decidieron mañana que el dólar ya no tiene valor, el sistema colapsaría en horas. Se mantiene por la inercia y por el miedo, pero la inercia tiene un límite. Hablemos de un fenómeno actual: el aumento frenético del precio del oro y del Bitcoin. ¿Por qué creen que los bancos centrales, especialmente el de China, están comprando oro en cantidades récord? No es porque les guste el metal brillante. Es porque saben que el oro es el único dinero que no puede ser impreso por un político. El oro es la salida de emergencia del sistema fiduciario. Cuando los capitanes del barco empiezan a ponerse los chalecos salvavidas, es una señal clara de que el barco se está hundiendo. Ustedes ven el precio del oro subir y piensan que es una buena inversión, pero en realidad es un termómetro de la fiebre del sistema. ¿Y qué pasa con la tecnología? Hoy en día, una pequeña empresa en Indonesia puede comerciar directamente con Brasil usando plataformas digitales que no pasan por Nueva York. El dólar era el intermediario necesario, el traductor universal.
Pero ahora ya no necesitamos ese traductor. El mundo se está volviendo más directo. Esto es una democratización de las finanzas, pero para el imperio que controlaba el peaje es una catástrofe. Imaginen que son el dueño de la única carretera y alguien construye un túnel gratuito. Su carretera se queda vacía. Estados Unidos es el dueño de la carretera vieja y el mundo está construyendo túneles por todas partes. ¿Por qué es esto importante hoy? Porque estamos llegando a un punto de no retorno. La inflación no es un fenómeno temporal causado solo por una pandemia. Es el síntoma de una enfermedad crónica. Es el sonido del motor del dólar que empieza a fallar porque le han exigido demasiado. Durante décadas el dólar fue el refugio. Pero en la próxima gran crisis, ¿a dónde correrá la gente si el dólar mismo es el centro de la crisis? Si el refugio se incendia, ¿dónde nos esconderemos? Esta incertidumbre está provocando un cambio en la psicología colectiva. Estamos viendo un retorno a lo local, a lo tangible. La gente valora más la tierra y la energía. Cuando el sistema simbólico, que es el dinero, deja de representar la realidad física, el ser humano vuelve a la realidad física. Es un ciclo que se ha repetido docenas de veces, pero nunca antes había ocurrido a una escala tan global. Por eso, lo que estamos viviendo es único. Es la redefinición de lo que significa el valor. Esa redefinición comienza con una verdad incómoda. El dinero ya no es el premio por su esfuerzo, sino el mecanismo de transferencia hacia una élite que no produce nada tangible. Significa que ustedes están corriendo en una cinta transportadora que se mueve hacia atrás cada vez más rápido. Trabajan más, pero compran menos futuro. Hablemos de una paradoja económica llamada el dilema de Triffin. Imaginen que son el dueño de la única fábrica de zapatos en el mundo. Para que todos puedan caminar, ustedes deben imprimir vales por zapatos. Pero para que el comercio fluya, ustedes deben estar siempre en deuda, entregando más vales de los que pueden respaldar. Al principio todos son felices, pero llega un punto donde hay tantos vales que la gente duda si realmente tienen suficientes zapatos. Si todos deciden venir a pedir sus zapatos al mismo tiempo, su fábrica quiebra. Eso es lo que le pasa a Estados Unidos. El éxito del sistema es la causa directa de su propia destrucción. Estamos viendo el surgimiento del realismo de las materias primas. Durante décadas, el mundo financiero se volvió abstracto, aplicaciones y derivados, pero los conflictos recientes nos han recordado que al final lo que importa es quién tiene el trigo, el gas, el litio y el petróleo. Y esos recursos no están en manos del bloque del dólar. Estamos pasando de un mundo basado en reglas financieras de Nueva York a un mundo basado en recursos físicos en el sur global. Es el regreso de la economía real frente a la economía de papel. China e India están reclamando su lugar. No quieren destruir el mundo. Simplemente ya no quieren vivir bajo el permiso de un solo administrador. El gobierno de Estados Unidos, para mantener su hegemonía, tiene que imprimir cada vez más billetes. Pero ya no hay tantos países dispuestos a comprar esa deuda. Entonces, el Banco Central tiene que comprar su propia deuda con dinero creado de la nada. Esto es la monetización de la deuda, el síntoma final de los imperios antes de su caída. Estamos entrando en la era de la gran volatilidad. El fin del dólar no será un evento de una tarde, será un proceso de fragmentación. Veremos el surgimiento de monedas regionales y posiblemente un retorno al oro. El oro es la verdad en un mundo de mentiras financieras. Por eso los bancos de los BRICS están acumulando oro. No se dejen llevar por el pánico. Lo que deben buscar es la resiliencia. La resiliencia no es tener mucho dinero de papel, es tener activos tangibles, habilidades que el mundo necesite y una comunidad fuerte. El valor volverá a ser una medida de nuestra utilidad para los demás y nuestra capacidad de transformar la realidad. Un mundo multipolar es un mundo donde ninguna nación puede imponer su voluntad simplemente imprimiendo papel. Es un mundo más difícil, pero también más honesto. Estamos viviendo el final de una anomalía histórica. El dólar nos dio una estabilidad ficticia a cambio de nuestra soberanía. Ahora el mercado nos devuelve la realidad. La pregunta no es si sucederá, sino ¿qué papel jugarán ustedes? ¿Serán víctimas de la inflación o serán arquitectos de su propia soberanía?
La educación financiera y sociológica será su mayor activo. Al entender por qué el dólar está cayendo, ustedes dejan de ser parte del rebaño y empiezan a tomar decisiones conscientes. La caída del dólar no es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Y de nosotros depende construir algo mejor sobre sus ruinas. Ninguna moneda es eterna, pero la necesidad humana de crear y prosperar sí lo es. Enfóquense en lo que es eterno y dejen que lo efímero siga su curso natural hacia el olvido. Gracias por dedicar su tiempo a desmenuzar estos conceptos conmigo. La verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta por aquellos que se atreven a pensar por sí mismos. Hasta pronto.